a vosotros. Hermanos, hoy es 20 de junio del año 2020 y como estamos estudiando en este trimestre, hermanos, la obra del Espíritu Santo en muchas lecciones, hoy nos corresponde estudiar, hermanos, acerca del bautismo, el viejo y el nuevo hombre. Yo los invito a que, si ya tienen su Biblia a la mano, hermanos, su cuaderno, página número 36, si les gusta apuntar, y también, hermanos, para mandar sus preguntas, nuestro hermano Daniel, aquí junto con su servidor, hermano, recibiremos sus comentarios, recibiremos sus preguntas para analizar nuestra lección de esta mañana. Bueno, hermanos, después de aprovechar estos segundos para acomodarnos, para prepararnos para ver nuestra lección, vamos a disponernos a este estudio muy interesante, muy importante, que habla la palabra de nuestro Dios, que habla aquí las Sagradas Escrituras, hermanos, y tenemos el título: el bautismo, el viejo y el nuevo hombre. Dos situaciones en una misma persona, lo cual vemos, hermanos, un antes y un después. Ese es lo ideal. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana a través de nuestra lección que hemos de analizar. Dice aquí la siguiente diapositiva, y vamos a ver aquí, hermanos, la siguiente diapositiva. El objetivo es entender que el viejo hombre, ¿qué es el viejo hombre? Está entre paréntesis, esa pasada manera de vivir, esas cargas tan pesadas, hermanos, que se derivan en muchas cosas que vamos a analizar a través de nuestra lección. Dice que tenemos que luchar para que hacerlas desaparecer con el bautismo, dando lugar al nuevo hombre, a un hombre consciente, a un hombre diferente, a un hombre que debe de dejar esa pasada manera de vivir por salud, por el bien de uno, por vivir en paz, y conlleva muchos beneficios, como lo vemos aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ir a nuestra lectura bíblica, hermanos, la cual se encuentra en Efesios capítulo 4, verso 17 al verso 24, al cual vamos a utilizar la Biblia, la palabra de nuestro Dios, para darle lectura en nuestra versión antigua, la versión 1909, y dice así la palabra de nuestro Dios en estos versos, hermanos, capítulo 4 de Efesios, del 17 al verso 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios, en justicia y en santidad, dice aquí, de verdad. Amén. Palabras del apóstol Pablo, donde nos muestran, hermanos, un antes, un después, que esa es la idea, pero si en ese después sigue esto, hermanos, hay que dejar todo ello. Verso 22 nos habla, hermanos, de ese viejo hombre, ¿sí? Ahorita vamos a ver todos los deseos, todas las cosas antes de bautizarse, ya conociendo la palabra de nuestro Dios, ir aprendiendo lo que es la doctrina. Verso 22,
a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos de error. Verso 24, este es el ideal, este es el objetivo. Y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Entonces, ese parteaguas, eso es lo que nos muestra la Escritura, la misma palabra de nuestro Dios, para que nosotros, hermanos, nos demos cuenta a través de estos textos. Y paso a la siguiente diapositiva, y ahí, hermanos, nos muestra muy claro esto que mandan nuestros hermanos. Dice el verso de memoria: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3:9. Y aquí está, hermanos, esta figura despojándose de ese viejo hombre. Viejo, aquí está, es un adjetivo que significa, hermanos, viejo, anciano, lo que ya no es nuevo, desgastado por el uso, lo que ha empeorado con el uso. El diccionario Vince dice viejo, lo que pertenece al pasado. Eso es la parte que vamos a ver. Por ejemplo, el yo del creyente antes de su salvación, su viejo hombre, como lo vemos aquí dentro de la Escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces el verso, no mintáis. La mentira, hermanos, dice aquí, es algo que no es agradable ante los ojos de Dios. No debe de ser agradable para uno, ni debe de ser agradable para nuestro semejante. Voy a leer un texto en Proverbios, capítulo 26, versículo 28. De donde, hermano, el órgano que se utiliza a veces para mentir, para adular, para sacar provecho. Dice un proverbio, las máximas de este libro que encontramos inspirado por nuestro Dios a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Proverbios capítulo 26, versículo 28 a la letra dice así: la falsa lengua atormenta al que aborrece, y la boca lisonjera hace resbaladero. Hermanos, hay un verso también que me gustaría leer y aprovechar que estoy aquí en el libro de los Proverbios, capítulo 18, verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, aquí habla, hermanos, la lengua tiene mucho poder. En ella está la muerte y la vida. Y lo que dice el verso tocante a lo que dice que no mintáis ya más los unos a los otros, hermanos. La falsa lengua atormenta al que aborrece, y la boca lisonjera hace resbaladero. Hay una versión en la Biblia, hermanos, que menciona la lengua melosa. Esa palabra quiere decir a la lengua acariciante, dulce, pegajosa, ¿sí? Pero es mentirosa, miente. Esto, hermanos, no es del agrado de nuestro Dios, ¿sí, hermanos? No se puede, hermanos, darle una adulación, glorificar a alguien que no lo merece, porque no hay ahí sinceridad. Solo se puede hacer, quizás se pueda sacar algún provecho de su vanidad. Pero en Colosenses capítulo 3 versículo 9, hermanos, y en especial el verso 10 que vamos a ver más adelante, ese ya es el nuevo hombre. El viejo hombre miente. Hermanos, no importa si hace sentir mal a una persona, sino que dice que hay que despojarse de todo ello, ¿sí? Hay que vivir en un nuevo hombre. Voy a leer, hermanos, los siguientes, voy a pasar a la siguiente diapositiva para ver el párrafo número 1 de aquí de la palabra de nuestro Dios.
¿sí? Entonces aquí encontramos en este párrafo, hermanos, que voy a leer, dice a través de la escritura, de la palabra de nuestro Dios. Está escrito en la palabra de Dios que desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Génesis capítulo 8, verso 21, al cual me voy a permitir darle lectura. Génesis, que significa en el principio, hermanos, Dios, a través de los hombres santos, de esos patriarcas, dice así el verso 21: y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Acaba de pasar un juicio terrible de parte de nuestro Dios. ¿Qué fue, hermanos? Un diluvio, un castigo. El hombre, hermanos, se pervirtió, y lo que sucedió es que vemos aquí a través del relato del libro de Génesis, hermanos, ya desde muy joven querían tener fama. El que hiciera lo más malo es el que iba a tener como un récord, y el hombre empezó a hacer lo malo, violento, en fin, hermanos. ¿Qué es lo que pasó? Que desde su juventud empezó ya a tener otra perspectiva de nuestro Dios, y dejó el camino de Dios y fue castigado. Dice esta diapositiva, hermanos, que cuando el hombre no tiene la imagen de Dios, es lo que ocurre, lo que pasó. Por eso vino el castigo de ese diluvio. Hay un verso que está en Eclesiastés capítulo 7, verso 29, dice: he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Dios efectivamente al hombre lo hizo recto, mas ellos, incluye aquí ya a ambos, a Adán y a Eva. El hombre, cuando nace, dice la escritura, hermanos, que nace con la imagen de nuestro Dios, pero va creciendo, va aprendiendo en un entorno donde el ser humano, hermanos, es que escogió más el camino de hacer lo malo, y va aprendiendo a hacer lo malo, y esa imagen con la que nació de nuestro Dios, de bueno, de lleno de amor, hermanos, se va perdiendo esa imagen. Por eso es que dice que el hombre empieza a ser malo desde su juventud, y hoy nos damos cuenta que como la maldad va creciendo, hermanos, ya lo ponemos, no, ya no es desde la juventud, ahora es desde también de la adolescencia. Niños que vemos en situaciones que no se cree, porque la maldad está creciendo, ¿sí, hermanos? Entonces se perdió esa imagen en esa juventud, y porque ya hay otros pensamientos, hay otra forma de ver, se cuestiona a Dios, se hacen muchas cosas, se despiertan los sentidos, de tal manera que, hermanos, esa imagen es necesario recobrarla una vez más, porque se pierde en la juventud, se va perdiendo, ¿sí? ¿Cómo se puede recobrar la imagen de nuestro Dios? Dice la palabra de nuestro Dios que haciendo su voluntad por medio del Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí, hermanos? Entonces, cuando nacemos, hermanos, ya está ese virus, lo cual ese veneno mortal ya empieza a hacer efecto, entrando a esa adolescencia, como decía yo hace un momento, entrando ya a esa juventud. Pero no todo está perdido, porque para eso, ¿quién apareció? Dice que apareció nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él, con un cuerpo mortal, hermanos, venció al pecado, venció al diablo,
Y Él nos dejó el ejemplo de que sí se puede vencer todas esas cosas. ¿Cómo? Vamos a ver, hermanos, un verso que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. De consiguiente, vino la reconciliación por uno. Este es por nuestro Señor Jesucristo. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, entró por Adán, por Eva. ¿Y qué trajo como consecuencia? El pecado dice que trajo la muerte. ¿Y qué pasó, hermanos? Todos los hombres escogieron seguir al pecado. Por eso la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Entonces, en los principios del mundo, hermanos, se hace mención de que hay una etapa en que el hombre, hermanos, se le dio un mandamiento. Se le dijo, no comas de este árbol, guarda ese mandamiento, pero el hombre desobedeció, cometió pecado, cometió falta, fue expulsado de ese Edén, de ese paraíso. Por eso dice Pablo aquí en Romanos, vino la reconciliación por uno, y ese uno es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, así como el pecado entró por un hombre y pasó la muerte a todos, así pasó. Y luego dice el verso, hermanos, dice el verso 15, mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, como lo muestra aquí la palabra de nuestro Dios, las sagradas escrituras. Entonces nos damos cuenta a través de la palabra de nuestro Dios que cómo, hermanos, dice aquí cómo se puede vencer a Satanás, hermanos. Cómo se puede luchar contra el pecado, consagrándose a nuestro Dios, porque ya tenemos el ejemplo, y ese ejemplo no es otro más que nuestro Señor Jesucristo, como lo dice aquí la palabra de nuestro Dios. El hombre se ha alejado de nuestro Dios. Dice aquí Efesios capítulo 2, verso 2 en la diapositiva, que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. ¿Y quién es este? No es otro más que Satanás. Este texto, hermanos, es muy importante. Job 8:14 dice, el hombre sin Dios está apoyado en una telaraña. ¿Cuánta resistencia puede tener una telaraña? Todo aquello en que ese hombre viejo confía, dice que caerá por tierra. Algunos hombres consideran que saben llevar una vida sin reglas, sin orden y sin Dios. Entonces esos hombres se apoyan en su juventud, más en ese tiempo hay dinero, trabajo, carisma, poder, etcétera. Viviendo de acuerdo a sus necesidades temporales, solo se enfocan a eso, a lo temporal, a lo material, pero eso es vano. El grave problema, hermanos, es que vivir así es ser presa fácil del príncipe de este mundo. ¿Y quién es ese príncipe de este mundo? Satanás, dice aquí las Sagradas Escrituras. Por eso este párrafo número 2 dice, la conducta que lleva el hombre antes de conocer a Dios lo coloca en un estado de enemistad con Él. No hay amistad con nuestro Dios. Es porque el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, exhorta a dejar esa vida que se lleva antes de conocer la voluntad de Dios y de su Hijo Jesucristo. Esa vida, hermano, es un viejo hombre que solo se interesa por lo material, solo vive en lo material, pero corre ese grave peligro, hermano, porque todo eso, esos pensamientos y deja afuera a Dios, está siendo manipulado y está siendo llevado por Satanás, como dice aquí la Escritura,
como dice aquí la misma palabra de nuestro Dios. Dice la siguiente diapositiva. Aquí, hermanos, ¿cómo vivimos? Un texto que en lecciones anteriores lo hemos visto. Este es el viejo hombre, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y a deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Tito 3:3. Sin darnos cuenta, el mundo vive alejado de Dios. Esto lo podemos ver en la forma en cómo vivimos. No hay amor, no hay misericordia al prójimo, sin conocer los mandamientos de Dios. Esto nos lleva a ver con los ojos físicos y preocuparnos solamente por lo material. No buscamos la salvación de nuestra alma porque no nos ocupábamos en todo lo que hay en nuestro alrededor. O sea, el hombre viejo es ególatra. Solo busca su propio bien. Solo quiere estar bien él. Tiene el síndrome del yo-yo. No, hermanos, solo yo y siempre yo. ¿Sí? Mientras él esté bien, que los demás estén mal, no me interesa. Ese no es mi problema. Solo estoy para mí. Ese es vivir en el viejo hombre. Pero cuando llega las cosas de nuestro Dios, cuando llega la doctrina, cuando llega la palabra de nuestro Dios, entonces se tiene que efectuar ese cambio, hermano. Tiene que haber ese cambio. Nuestro Dios posee un atributo de que es omnisciente. Todo lo conoce, todo lo sabe. Entonces no se puede vivir en apariencia. Quizás ante los demás, ¿sí, hermanos? Posiblemente sí, se engaña a las personas. Pero uno no tiene paz. Jesucristo dijo que antes de su venida, antes de que Él venga por segunda vez, ¿cómo estaría la sociedad? ¿Qué pensamientos habría en el hombre? Dice la palabra, hermanos, que sería antes de su segunda venida, volveríamos a vivir los tiempos como se vivió en los días de Noé. ¿Cómo se vivían los tiempos de Noé? Mucha violencia, mucho materialismo, hermanos. Defendían su patrimonio, pero llegaban otros más fuertes, más numerosos, se lo quitaban y se apoderaban de él. Y dice Génesis 6 que la maldad era como muy grande, hermanos. ¿Sí? Había ausencia de nuestro Dios. La maldad se hizo mucho, por eso nuestro Dios dijo que mandó ese diluvio. ¿Qué tiempos estamos viviendo hoy? Los mismos. Hoy estamos en los días como se vivió en los tiempos de Noé. Hoy, hermanos, ya no interesa la verdad como antes. Conocer la verdad, tener la verdad. Los honestos son personas raras. No encajan en este mundo. Decir la verdad, hermanos, no importa. Se disfrazan. Mentiras piadosas, mentiras pequeñas. Cuando que la palabra de Dios dice que toda mentira es pecado. No existen pequeñas ni blancas. Mentira es mentira. ¿Sí? Hoy vivimos en una situación muy peligrosa. ¿Es malo mentir? La palabra de Dios dice que sí es malo mentir. Entonces es necesario hablar con la verdad, decirla, sí, es muy necesario. Dice la palabra de Dios
lo menciona porque la Escritura tiene la mente de nuestro Dios. Porque nuestro Dios quiere que nosotros no seamos mentirosos, que seamos veraces en nuestras acciones. Porque la verdad está en la naturaleza invariable de nuestro Dios. Nuestro Dios es la verdad, dice la Escritura, dice la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 3, verso 4. Dice Romanos capítulo 3, versículo 4. En ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sean justificados en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Esta es la naturaleza de nuestro Dios. Por eso nuestro Dios mandó a los hombres santos que escribieran, y hay muchos textos en las Escrituras, en la palabra de nuestro Dios, hermanos, en que no se debe de decir mentiras, porque Dios es verdadero. Voy a leer el siguiente párrafo. A esta forma de vivir, párrafo número 3, que llevamos antes de conocer la voluntad divina, es a lo que el apóstol Pablo llama el viejo hombre, antes de conocer. Nuestro actuar, nuestro hablar, nuestra forma de comportarnos, hermanos, de caminar, nuestro rostro, nuestras emociones, todo eso, hermanos, eso es el viejo hombre, en la forma en cómo respondíamos, en la forma en cómo hablábamos. Pero dice el siguiente párrafo: a esta forma de vivir que llevamos antes de, el párrafo siguiente, es muy amplia la descripción del viejo hombre, pues al entender que se habla de la pasada manera de vivir del hombre que no conoce de Dios, habría que comentar de la mentira, de la ira, del enojo, del hurto, de las torpes palabras, de la amargura, de homicidios, de adulterios, de fornicaciones, de blasfemias, de idolatría y de los malos pensamientos, etcétera. Dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, si Dios dice que Él es veraz, que Él es verdadero y todo hombre es mentiroso, por eso Él quiere que nosotros, hermanos, en el nuevo hombre tengamos ese cambio que debemos de cambiar. Nuestro Señor Jesucristo, San Juan capítulo 14, verso 6, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo también habló la verdad, nunca dijo una mentira, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces en Jesucristo, en el Hijo de Dios, había verdad, hay verdad, y todo lo que dijo hasta ahorita, hermanos, nadie lo ha podido contradecir. El Espíritu Santo, su función, cuando Él viniera, dice San Juan capítulo 16, versículo 13, el Evangelio de San Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Cuál era la naturaleza también del Espíritu Santo, hermanos? Que es verdad, que Él iba a guiar a toda verdad, ¿sí? Y que hablaría lo que oyere y hará saber las cosas que han de venir. Entonces Dios es verdadero, Jesucristo es verdad, el Espíritu Santo es un espíritu de verdad, no de la mentira. Luego dice la palabra de Dios, el libro santo que tenemos en nuestras manos,
este libro de 66 que encontramos dentro, en su contenido, hermanos, capítulo 17, versículo 3. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Dice aquí, a través de estos textos, a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Todo esto es la verdad, como lo encontramos dentro de las Escrituras, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Voy a pasar al siguiente, hermanos. ¿Cómo dejar el viejo hombre? Dice aquí una pregunta. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La necesidad es nuestra para cambiar, para llegarnos a Dios. Si no cambiamos de rumbo y nos acercamos a Él, entonces la muerte es inminente. La concupiscencia, después que ha concebido, para el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Santiago 1:15. Primero se piensa, hermanos, se concibe, luego se construye lo que se va a hacer, y cuando se hace, hermanos, se comete el pecado. ¿Pero qué engendra? Muerte. Por eso dice que Romanos 6:26, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces todo eso, ese viejo hombre, dice la Escritura, que se tiene que dejar, como nos lo muestra aquí la misma palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Por eso es muy importante ver, hermanos, esta situación en dos tiempos distintos: el bautismo, el viejo y el nuevo hombre, dice aquí a través de nuestra lección. ¿Por qué es importante ser verdadero, hermanos? La fuente dice que Dios es verdad, Jesucristo es verdad, el Espíritu Santo es verdad, la palabra de Dios es verdad, porque hay un ser contrario, que es Satanás. Dice San Juan capítulo 8, verso 44, cuando le dijo Cristo a aquellos hombres que tanto le perseguían, que tanto, hermano, le buscaban encontrar un mal a nuestro Señor Jesucristo, y el ver sus acciones, el ver su forma de ser. Dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan 8:44: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Hay un enemigo, hermanos, y ese es Satanás. Dice aquí a través de la Escritura, ¿sí? Él homicida fue desde el principio. ¿Cómo lo hizo? A través de Caín, hermanos, que se enojó y se levantó contra su hermano. Dice que ha mentido desde el principio porque a Eva la engañó. A Eva le dijo otra cosa que Dios no había mandado, lo cual era una mentira, ¿sí? Entonces, nosotros, hermanos, antes mentir era malo. Hoy que somos bautizados, pues debemos de estar conscientes. Y si no hemos podido dominar eso, hermanos, tenemos que dominarlo, ¿sí? Porque cuando uno miente, hermanos, cuando uno engaña, degradamos nuestra naturaleza, ya que nuestra naturaleza es hecha a la imagen de Dios. Dice el Salmo 100, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Y cuando mentimos, hermanos, cuando aparentamos, porque aparentar es mentir, nos igualamos ¿a quién?
a este personaje. Y luego hasta nos pueden decir, tú eres hijo de San Juan 8:44. ¿Y qué dice? Pues hijo del diablo, ¿sí? Esta es una razón muy importante, hermanos, de que cuando uno se va a bautizar, debe uno de arrepentirse de corazón. Y si ya bautizados nosotros hemos hecho un pacto con nuestro Dios por medio del bautismo, entonces debe de ser esa nueva criatura que dice 2 de Corintios 5:17, ¿sí? Que dice Romanos 6, que andemos ya en novedad de vida. Entonces nuestro actuar debe de ser diferente, hablar conforme a la palabra de nuestro Dios. Jesucristo dijo que tu sí sea sí, sí, o no, no, ¿sí? No se puede hacer lo contrario. No se debe dar lugar al diablo, como dice aquí la Escritura. Voy a leer Efesios capítulo 4, hermanos, que es los textos de referencia que nos dan la pauta para ver, hermano, un antes y un después. Verso 4 de Efesios capítulo 27. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ¿qué dice, hermanos? Siendo una nueva criatura, no hurte más, aunque vea algo mal puesto. Todo lo que esté en una casa de adoración, todo tiene dueño y se tiene que entregar. El que hurtaba, no hurte más. ¿Qué debe hacer? Dice, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, tener dinero bueno, para que tenga de qué dar al que padeciese alguna necesidad. Nos han dicho, hermanos, en las predicaciones, tenemos hermanos mayores, tenemos necesidades en Centroamérica. Hay muchos hermanos que han perdido su trabajo, hermanos, quizá no tengan alimento. Debemos de interesarnos como nuevo hombre, hermanos, buscar, ayudar a nuestros hermanos. Dice el verso 29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. No se refiere a palabras descompuestas, sino un comentario de burla por alguien que ha hecho o que está haciendo algo, hermanos. Destruirlo con la lengua, no, nada de eso, sino que lo que sea buena para edificación. Por eso leía yo Proverbio 18, hermanos, donde dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de ella. Dice aquí, para que dé gracia a los oyentes, que hables palabras de edificación, que hables cosas que a ti mismo te van a beneficiar, te van a ayudar, te van a ayudar en el aspecto de que tengas paz y quien te oiga tenga paz. Y eso ayuda bastante. Por eso es importante la nueva vida, vivir en ese nuevo hombre, hermanos, de que hoy debemos de estar conscientes de que todo lo que hagamos, digamos, debe de ser, como dice aquí, para edificación. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Se está hablando de esa obra de el Espíritu Santo, como nos lo muestra aquí la Escritura, la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que vemos y encontramos a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, que dice aquí, hermano, es necesaria la renovación, renovarse. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Verso 24, hermanos. Esa es la nueva criatura. Renovarse, hermanos. Cambiar. El evangelio se ha extendido a todo el mundo.
El Evangelio de verdad es accesible para toda la humanidad, de cualquier lengua y en cualquier nación. Lo que se requiere es la voluntad para dejar la comodidad de las costumbres y las tradiciones, la fuerza de la mente para volver a aprender desde el inicio el Evangelio conforme a las Escrituras. Solo así podemos ir cambiando nuestro pensamiento, lo que es la verdad. ¿Dónde nació el Evangelio? ¿De dónde vino? ¿A quién vino? Hermanos, porque esa es la verdad, eso es lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice el libro de los Hechos. Este es el origen del Evangelio. Y hoy, cualquier evangelio, la gente se engancha y dice, aquí está la verdad, pero aquí está muy claro, a través de la Escritura, de dónde comenzó el verdadero Evangelio. Hechos, capítulo 10, verso 37 y 38. Vosotros sabéis que fue divulgado por toda Judea. Ahí comenzó. Dice aquí, hermanos, primeramente, ¿cómo comenzó el Evangelio? Desde el verso 36. Voy a leer del 36. Envió palabra de Dios a quienes, hermanos. ¿De quién vino la palabra? De Dios. ¿Pero a quiénes? Dice, a los hijos. Dice aquí, hermanos, de Israel. ¿Sí? Anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Dios, el Evangelio es palabra de Dios. ¿A quiénes? A los hijos de Israel. Y lo anunció el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando, ¿desde dónde comenzó este Evangelio que hoy tenemos, hermanos? El verdadero, desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. ¿Sí? Entonces, esas 4 características tiene el Evangelio verdadero, pero hoy tal parece que no importa. ¿Sí? Porque la gente, hermanos, no, dice que cualquiera tiene la verdad y no es así. Por eso es importante ver este parteagua del bautismo del viejo y el nuevo hombre. Voy a leer el siguiente párrafo, hermanos. Dice, dejar esta manera de vivir y andar conforme a la voluntad de Dios es a lo que nos exhorta la palabra divina y a lo que el apóstol Pablo llama revestirnos del nuevo hombre, según Colosenses capítulo 3, versículo 10, el cual dice ahí a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, hermanos. Por eso este párrafo que encontramos a la luz de la Escritura, a la luz de la misma palabra de nuestro Dios, ¿sí? El nuevo hombre, hermanos, el consejo es que debe dejar esa pasada manera de vivir, que muera ese viejo hombre con sus malos deseos, que transformemos a través de Jesucristo, el único que nos puede ayudar, hermanos, ese nuevo hombre, pues estamos siendo criados conforme a la palabra de nuestro Dios, en justicia, en santidad y en verdad, como lo vemos en la lectura bíblica que tuvimos de Efesios capítulo 4, verso 17 hasta el versículo 28. Voy a leer algunos versos de aquí de Efesios, el cual leímos hace unos momentos a través de la misma Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Dice el verso, hermanos, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron el sentido de la conciencia se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez de toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si empero le habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. Por eso el único que nos puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo.
a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, que acabamos de ver en estos versos del 17 al 22, y que debe de ser mental, hermanos, el cambio. Cambiando la mente, cambiando lo interior, cambia lo exterior, cambia el rostro, los ademanes, hermanos, el cómo actuar ante una contingencia como la que estamos viviendo, en fin, muchas situaciones, y a vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad, por lo cual dejada la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Notemos cómo Dios aborrece la mentira. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esto ya siendo un nuevo hombre. Si en el viejo inconscientemente, hermanos, actuábamos en una forma desordenada, y si ya en el nuevo hombre no lo podemos dominar, pero tenemos que ser conscientes, hermanos, ¿sí? Por nuestro propio bien, por tener paz nosotros, porque no haya ese rencor que consume al ser humano, porque hay que perdonar. Ahora, hermanos, con más conciencia, hacer todo esto y ver que esto nos lleva a un beneficio a cada uno de nosotros. Ni deis lugar al diablo. Y los versos que hemos leído a la luz de la palabra de nuestro Dios, como dice aquí a través de la Escritura, a través de estos textos que estamos leyendo por medio de la misma Escritura. Hermanos, somos una nueva criatura, ¿sí? No hagamos nuestro un proverbio que dice allá en 2 de Pedro 2, 21 y verso 22, el cual voy a leer. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 21 y verso 22. Porque mejor les hubieras sido no haber conocido el camino de la justicia, este camino que hoy tenemos, que hoy hemos encontrado, este camino que está lleno de paz, hermano. Y ya estando en el nuevo hombre, volverse hacia atrás, porque miren lo que dice, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que le fue dado, porque puede acontecer lo que dice el proverbio que menciona aquí Pedro, hermano, en el verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse, ¿qué? En el cieno. Dice aquí, a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, hermanos. Al contrario, nosotros con el nuevo hombre debemos de recuperar la imagen de nuestro Dios, volver a ese Edén. Ese paraíso hoy es la iglesia, hermanos, donde existe toda esta restauración, donde hay esa paz, ¿sí? ¿Cómo se recupera esa imagen de nuestro Dios? ¿Cómo se demuestra que el hombre es una nueva criatura? ¿Cómo se demuestra, hermano, el nuevo hombre? Dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, Colosenses capítulo 3, versículo 9 en adelante. El viejo hombre, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y aquí los hechos del nuevo hombre, revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Recuperar esa imagen es bueno para nosotros. Donde no hay, dice aquí, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, ¿qué dice, hermanos? Santos, apartados y amados, de entraña de misericordia, hermanos. Esa empatía,
que muchas veces se ha perdido debe de haber en ese nuevo hombre, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, hermanos, este es el nuevo hombre, estos son sus hechos. Esto debe de predominar en cada uno de nosotros, en la nueva persona, en esa nueva criatura. ¿Sí, hermanos? Vestíos, verso 12, pues, como escogidos de Dios, santos, amados, que haya misericordia, de benignidad, es de buenos, ser humildes, de mansedumbre, de tolerancia. Estamos viviendo una situación muy difícil a través de esta pandemia, hermanos. ¿Por qué los más jóvenes, los adultos jóvenes se deben de cuidar? Por los mayores, por los hermanos de mayor edad, porque son más vulnerables a que si les llega a tocar este virus, hermanos, puede haber consecuencias desastrosas, difíciles, puede llegar a la muerte. Entonces, hermanos, ¿por qué no salimos? ¿Por qué estamos confinados? Porque debemos de cuidarnos. Porque cuidándonos cuidamos a quienes, a los demás. Dice aquí la palabra de nuestro Dios. Sufriendo los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. O sea, hermanos, debe de existir ese perdón. Debemos de hacer desaparecer de nosotros ese rencor. ¿Sí, hermanos? De la manera que si hubiese alguna queja de alguien, hermanos, pues hablarlo, ¿verdad? Pero tener el ideal de que si Cristo os perdonó, así también hacerlo, ¿quién? Nosotros, hermanos. Y que haya amor, que haya esa caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Esos son los hechos del nuevo hombre. Si nos damos cuenta la diferencia, el viejo hombre al nuevo hombre, hermano. Y si todavía existen vestigios de esto, hermanos, tenemos que luchar contra ello, porque esto es muy importante y es muy bueno para nosotros. Dice el siguiente párrafo. El siguiente párrafo dice así, hermanos: esta metáfora de dejar el viejo hombre y vestirnos del nuevo es también una descripción del bautismo, pues el pecado solo es perdonado cuando el hermano o hermana se bautiza. Es aquí cuando crucificamos a nuestro viejo hombre y cuando lo enterramos, a la semejanza de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es así como el pecado queda deshecho, desaparece de nuestras vidas y ya no servimos ni vivimos en pecado. Todo lo contrario, ahora andamos en una nueva vida, somos una nueva criatura. Dice aquí la palabra de nuestro Dios. Entonces, esto que vemos a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos, ¿por qué queda todo olvidado? ¿Por qué Dios perdona todo lo pasado, hermanos? Al bautizarte, todo queda perdonado. Porque dice Hechos capítulo 17, verso 30, en la benignidad, en la misericordia de nuestro Dios. Esto es lo que pasa, hermanos. Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Dice aquí, hermano. ¿Sí? Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios
En su misericordia, hermano, ha disimulado los tiempos de esa ignorancia, de ese viejo hombre, de todo lo que hacía. Ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, que busquen, dice aquí, las cosas de quién, hermanos, de nuestro Dios, que están muy cercanas. Por eso el verso revestido, Colosenses 3:10, revestidos del nuevo, el cual es por el conocimiento, es renovado conforme a la imagen del que lo crió. El espíritu de nuestra mente puede renovarse si lo dejamos de alimentar de vanidades, de comodidades temporales. Así es como nos vamos quitando ese viejo hombre hasta que lleguemos al bautismo. En el bautismo es donde muere ese viejo hombre y renace una nueva criatura, renovada por la palabra de Dios, confirmada en el bautismo y guiada por el Espíritu de nuestro Dios, dice aquí a través de la Escritura. Entonces, vivir en el viejo hombre es vivir en ignorancia. Ese tiempo, hermanos, está marcado vivir antes de Cristo. Pero una vez que se tiene el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y nos bautizamos, ya no hay justificación. Es cierto, hermano, antiguamente pasaron muchas cosas que a veces no se pueden mencionar. Cosas oscuras, difíciles, hermanos. Pero ya conociendo el camino, ya no hay justificación para volver atrás, para volver a añorar ese tipo de acciones. Esta nueva vida es permitida de acciones de acuerdo a los mandamientos de nuestro Dios. Es muy importante porque, hermanos, los más beneficiados en todos y de vivir en una nueva vida somos nosotros mismos. Porque en primera viviremos en paz y hacemos que nuestra familia, los que nos rodeen, también vivan en paz, vivan en armonía, sin odio, sin rencores, porque eso no trae paz, pero perdonar trae paz. La manera de reaccionar, como se decía hace un momento, se ve en el rostro, hermano, como la contestación, un antes y un después que nosotros damos. ¿Cuáles son esas acciones de acuerdo? Es ahora ir de acuerdo a los mandamientos de nuestro Dios. ¿Se puede recaer? ¿Se puede enojar el nuevo hombre? Sí. Aún siendo bautizado, sí, lo hemos visto. Sí. Por eso dice, no deis lugar al diablo. Airaos. ¿Pero qué? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, hermanos. Un enojo mal, un enojo con rencor, un enojo que no es para perdonar, no. Ahora tenemos que actuar con conciencia, porque el bautismo que nos salva, hermanos, nos hace ser conscientes. Aún siendo bautizados, podemos recaer, sí, pero nosotros debemos de ir creciendo en la palabra de nuestro Dios, en el conocimiento, para no caer y ser presos en esas cárceles en donde estábamos, hermanos. Porque si Dios nos ha llamado, dice aquí, hermanos, y volvemos atrás siendo nueva criatura, nos volvemos a regresar al camino antiguo, eso es una perdición, dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la Escritura. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y aún torna a levantarse,
Y dijo nuestro Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 9, verso 60, hermanos: ninguno que toma el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Ya no volver atrás, sino ser esa nueva, ¿qué? Esa nueva criatura, como dice la palabra de nuestro Dios, como dice la Escritura, como dicen los textos. Siguiente diapositiva, hermanos. Tenemos que desarrollar virtudes. Y no os conforméis a este siglo, dice Romanos 12:2, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento en la mente, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es en este tiempo donde podemos trabajar en renovar nuestro pensamiento. En este mundo podremos lograr esta transformación, no física, es una transformación mental, para que desde este momento hagamos la voluntad de ¿quién? De nuestro Dios. Tiene que haber una revolución mental en nuestra mente, de nosotros mismos, hermanos, en nuestro yo, cambiar, hermanos, para encontrar la verdadera paz, la cual Dios nos ofrece, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a como lo mencionan las Sagradas Escrituras. Recordemos que dice la palabra de nuestro Dios en Romanos 15:4, que lo que antes fue escrito es para nuestra enseñanza. Entonces, no añores la pasada manera de vivir, porque entonces, hermanos, este evangelio verdadero, este evangelio precioso que trajo nuestro Señor Jesucristo, si ya siendo una nueva criatura te quiere regresar hacia atrás, entonces no hizo efecto. Eso es vivir aparentando, no es la realidad. Y tenemos un ejemplo muy claro, hermanos, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el ejemplo más claro que encontramos de ese cambio, de esa nueva criatura. Dice la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 4 en adelante. Y esto es lo que dijo Pablo en su carta, hermanos. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, dice yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, he las reputado pérdidas por el amor de Cristo. Ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y téngolo por estiércol, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué dice el apóstol Pablo con estas palabras, hermanos, a través de la Escritura? Como que se está gloriando el apóstol Pablo de su pasado. Hasta puede parecernos que era orgulloso, ¿sí? Pero lo que pasa es que se está poniendo de ejemplo. Lo que él está tratando de decirnos en estos versos, hermanos, que todo lo que él tenía, nada de eso le interesaba. Ahora solo se enfocaba en que tenía que servir al Señor Jesucristo, hermanos. Pablo quiere que nosotros también, nuestro deseo será extendernos sirviéndole a Cristo. Ya no pensar en la vida pasada, en esa vida llena de errores, de cómo éramos. Ahora vivir una vida nueva, una nueva criatura, porque el mismo apóstol Pablo dice allá, hermanos, en 2 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7 y verso 8, cuando él menciona estas palabras, las cuales dice nuestro hermano Pablo:
en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, dice aquí, hermanos. Este era el pensamiento de Pablo, y a esto Pablo nos invita a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sí? Entonces, veamos que no es bueno recordar tiempos pasados, y más en el viejo hombre, hermanos. ¿Sí? Porque así no se puede avanzar en una vida espiritual. Estar pensando en lo que hacíamos en el pasado paraliza. Hermanos, muchos creen que han perdido grandes cosas, pero al contrario, dice la Escritura que no, hermano. Hay más ganancia por todas las promesas, lo que vemos aquí en la palabra de nuestro Dios. Esta lección para nosotros los obreros, para la grey en general y para todos, hermanos, nos debe de despertar la conciencia. Nosotros somos los primeros porque tenemos que poner el ejemplo de que en verdad ya somos una nueva criatura. Cómo actuamos, cómo respondemos, hermanos, cómo miramos, cómo está nuestro rostro, ¿sí? Porque somos un cuerpo en Cristo. Entonces, tenemos que luchar. Ya no más estar pensando en ese viejo hombre, hermanos, que ya es pasado, sino que debemos de buscar lo espiritual en el bautismo, y ya que a través de ellos hemos estudiado que tenemos la esperanza de una vida nueva, de hacer nuestras las palabras de Pablo que dijo allá en Gálatas, un texto que todos conocemos, hermanos, un texto muy conocido. Dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, en esta lección estamos viendo la vida de el viejo hombre. Estamos viendo también, hermanos, el nuevo hombre, el cual lleva mucha ganancia y en el cual tenemos muchos ejemplos dentro de la palabra de nuestro Dios. Crecimiento espiritual. Dice 1 de Pedro 1:12, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas de los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles, hermanos. Ese nuevo hombre es en el espíritu de nuestra mente. Hoy nos toca luchar diariamente para que tomemos las mejores decisiones al servicio de nuestro Dios, y así juntos con el Espíritu Santo podamos ganar cada batalla que enfrentamos a diario. Recuerden, solo con Cristo podemos cambiar, porque Él lo hizo, porque ejemplo Él nos dejó, hermanos, para que nosotros sigamos sus pisadas. Todo lo escrito, toda la enseñanza, todo lo que hay aquí, a través de las cartas de Pedro, de Pablo, los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, los hechos de los apóstoles, todo es una enseñanza para nosotros, hermanos, porque hoy no estamos solos, está el Espíritu Santo con nosotros. Ya estudiamos de aquel Consolador, ¿sí? Dios a través de la palabra nos consuela, el Espíritu Santo igual, Jesucristo a través de la palabra nos consuela. Entonces, lo que tenemos que cambiar, como dice aquí, hermano, nuestra mente a través de la palabra de nuestro Dios. Dice la siguiente diapositiva: compromiso para ser practicado como iglesia. La sombra del Espíritu Santo. Nuestra vida debe de tener un antes y un después.
este es en el bautismo, porque ahí muere el viejo hombre, el cual tenía, ¿qué teníamos, hermanos? Costumbres, palabras, acciones. Estábamos alejados de nuestro Dios, las cuales sepultamos en el bautismo. Ahí quedó todo. El poder de influir en los demás. El nuevo hombre es un ser criado en el Evangelio, porque llegamos, escuchamos, creímos, avanzamos, hicimos el pacto, fuimos sellados con el Espíritu Santo, ya lo vimos en lecciones anteriores. Y hemos aprendido, hermanos, que este nuevo hombre ya no se gobierna por la carne, sino por el Espíritu de nuestro Dios, que es verdad. Este nuevo hombre crece espiritualmente y es obediente a los mandamientos de Dios, para que aún después de la muerte seamos levantados para vida eterna. Porque si tenemos el Espíritu de Cristo, dice Romanos 8:11, Él nos levantará en aquel día, como dice su palabra bendita y santa, hermano. El Espíritu Santo nos acompaña desde que entramos a la iglesia hasta que muramos. Y eso es algo que nuestro Dios nos da. Vamos a ir concluyendo con nuestra lección en esta mañana, hermano. Dice a esta diapositiva: la iglesia de Dios israelita creemos que Dios es el creador de todas las cosas, y con la venida de nuestro Salvador la ley se engrandece. Jesús ordena que se evangelice y se bautice a toda criatura. Consideramos que el bautismo es un requisito para los creyentes, para afirmar nuestra fe y nacer como una criatura renovada. Es ahí, en ese bautismo de agua, donde muere ese viejo hombre, todos los malos pensamientos que producían pecado. Por ello, en la iglesia de Dios se nos invita a seguir el ejemplo de ¿quién? Como decíamos, hermano, de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual fue fiel para con nuestro Dios y así fue levantado para vida eterna. Y hoy está, hermanos, dice la palabra, a la diestra de ¿quién? De nuestro Dios, intercediendo por cada uno de nosotros como un abogado. Pero ¿dónde encontramos la vida de Jesús? En los evangelios, en las escrituras del Nuevo Testamento, cuando ya Él vino, hermano, y se hizo carne, dice aquí, y el cual nos ha enseñado a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, que Él venció a Satanás, hermanos, venció al pecado, y que Él no nos vino a enseñar, ni anduvo diciendo, oye, cree en mí. Él nos enseñó, hermanos, que sí podemos vivir en santidad. Por eso es lo que habla este cuaderno acerca, hermanos, de el bautismo, y donde está el parteaguas, hermanos, el viejo y el nuevo hombre, como dice aquí, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Tenemos 7 preguntas. 7 preguntas aquí dentro de las escrituras y dentro de este material de nuestro cuaderno, de nuestra lección de esta mañana, hermanos. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo define el apóstol Pablo al viejo hombre según Efesios 4:22? Porque es lo que decíamos en nuestra lectura. Eran los versos claves. El verso 22 habla de ese viejo hombre. Entonces, ¿cómo lo define el apóstol Pablo al viejo hombre? ¿Qué escribió, hermano? ¿Qué puso en sus respuestas? Pues según el verso 22, dice que era un hombre, como, hermanos, viciado. Solamente para hacer, ¿qué cosa? El mal. ¿Sí? Desde el capítulo 2 menciona esa situación. ¿A quién servíamos? Al malo, hermanos, y a él seguíamos. Entonces, así está definido ese viejo hombre. Está viciado en los deseos de error, de todo lo que vimos en nuestra lectura bíblica, hermanos, y solo su pensamiento era para hacer el mal. Hay un profeta menor, hermanos, Miqueas 3:2, ahí habla que la gente, hermanos, solamente dormía pensando en hacer el mal. Se levantaba
para ir solamente a hacer el mal, ¿sí? Ese es el viejo hombre. Ahí lo encontramos en Miqueas capítulo 3, versículo 1 y verso 2. Si lo quiere leer, hermano, hermana, ahí lo puede encontrar. Dice la pregunta número 2. ¿Qué ejemplos podríamos mencionar para describir al viejo hombre? Según Efesios 4, 25 al 31, según Colosenses 3, 5 al 9, este no lo leímos, hermano. Voy a leerlo. Dice Efesios capítulo 4, verso 31. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia en el viejo hombre. Pero si en algún nuevo hombre todavía hay esto, hermano, debe quitarse toda esa amargura, todo ese enojo que distrae, hermanos, y no da paz. Esa ira a cualquier cosa, hermano. Voces altisonantes, maledicencia, ahora sí, hermanos, malas palabras. Todo eso, dice, debe de ser quitado. ¿De qué? De vosotros. Toda malicia, hablar como maliciosamente, hermano. ¿Sí? Toda amargura. No te amargues. Eres una nueva criatura. Vive en el amor de nuestro Dios. Y también dice Colosenses, que esa parte no la leí. Colosenses capítulo 3. Dice aquí, hermanos, del verso 5 al verso 9. Colosenses 3, de 5 al 9. Amortiguad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencias, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Todo esto, hermanos, fornicación, inmundicia, mala concupiscencia, malos deseos, la avaricia, todo esto vivíamos en idolatría, hermanos. Por eso la ira de Dios, por eso lo que vimos, que por eso vino el diluvio, ¿sí? Y dice el 7, y esto hacíamos nosotros. Y si, hermanos, anduvimos en otro tiempo, y no añorar nada de estas cosas, porque es de acuerdo a la pregunta que encontramos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios, que estos son los ejemplos que se mencionan, hermanos, para describir a ese viejo hombre: en lo material, en lo del momento, en aprovechar la circunstancia, en el yo, para mí, todo. Pues esto me vino, no sé de quién sea, pero pues yo me lo encontré y yo lo agarro y me lo llevo. Pero estos son los ejemplos vivos de cómo es ese viejo hombre. Pregunta número 3. ¿Desde cuándo puede manifestarse el viejo hombre en las personas? Según Génesis 8:21, y por el tiempo que vivimos, por lo que vemos, hermano, por lo que oímos en las noticias, por lo que hay, desde la adolescencia, desde el joven, hermanos, ya que hay fuerza, hay ese vigor, está lo material, y entonces se dice, no, ¿yo para qué busco a Dios? Entonces de esa manera lo encontramos desde ahí, ya, hermanos, ya en ese tiempo, desde los adolescentes, los jóvenes, empiezan a decir, no quiero nada de Dios, ahorita voy a trabajar, voy a construir mi futuro. Por eso es que se tiene más conciencia a partir de esa edad para ver la maldad que ya hay en el hombre, en sentido general, hombre
y mujer. Pregunta número 4. ¿En qué condición se encuentra un hermano que no se ha despojado del viejo hombre? ¿Cuál es la condición, hermano? Aún ya se bautizó, ya hizo el pacto. Bueno, leíamos hace un momento que en primera, como está aparentando, está mintiendo, ¿sí? Y en esa condición en que se encuentra, hermano, está alejado de nuestro Dios. Está alejado. Tiene que cambiar para encontrarse cerca de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Pregunta número 5. ¿En qué momento y bajo qué acto un hermano o hermana se despojan del viejo hombre? Según Romanos 6, del 1 al 7, hermanos, al bautizarse. Porque el bautismo es el parteaguas, es la parte más importante, hermano. Y el bautismo se tiene que tomar con toda la seriedad del mundo, que así lo dice la Escritura, así lo dice la palabra de nuestro Dios. En el bautismo va representada la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y figuradamente la muerte del viejo hombre, y cuando es sumergido y al salir del agua es una nueva criatura. Por eso dice, y andemos en novedad de vida. Entonces en ese momento es el momento, hermanos, de que ese viejo hombre es despojado a través del bautismo. Por eso el hermano que se va a bautizar debe de pensar muy bien y debe de tomar muy en serio esta situación, pues hermanos, está comparada con la muerte y la resurrección de Cristo. Aquí es una resurrección figurada, muere figuradamente, hermanos, muere al pecado y resucita, hermanos, es una nueva criatura, es un bebé que necesita de Dios, necesita de Jesús, necesita del Espíritu Santo, necesita estarse alimentando de la palabra de nuestro Dios, como dice la Escritura, la misma palabra de nuestro Dios. Pregunta número 6. ¿A qué le llama el apóstol Pablo revestirnos del nuevo hombre, según Efesios 4:24? ¿A qué se le llama, hermano, revestirse del nuevo hombre? En santidad, porque ahora van a hablar sus hechos, ¿sí? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo muestra su cara ante una situación, ante otra, hermanos? Si se enoja, pero ya no hay rencor, no le da lugar al diablo. Si perdona, en todos los textos que leímos a través de las Escrituras. Y dice la pregunta número 7. ¿Cuándo podemos revestirnos del nuevo hombre, según Colosenses 3:10? ¿Cuándo es cuando podemos revestirnos del nuevo hombre? Pues primeramente, hermanos, al bautizarnos. Y al bautizarnos, porque ya creímos, damos nuestra fe en el bautismo, y al ir creciendo, hermano, no mirar hacia atrás, no hacer nuestro el proverbio de segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 21, no, sino seguir adelante, hermano, revestirnos siempre del nuevo hombre hacia adelante. Porque eso lo encontramos dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Hay una última pregunta, 8. ¿Qué se entiende estar en Cristo? Dice 2 Corintios 5:17, lo que leímos, hermanos, hace un momento, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Dice, ¿qué se entiende estar en Cristo? Es dejar de darle lugar a la carne. Ya no más a la carne, hermanos. ¿Sí? Ahora somos una nueva criatura y debemos de crecer, no de crecer. Debemos de avanzar, de seguir adelante, disfrutando este don del Espíritu Santo, disfrutando su palabra. ¿Cómo guardar este sábado, hermanos?
cómo cuidarnos a nosotros mismos, porque así cuidamos a los demás. Muy fácil para nosotros poder salir a donde quiera ahorita con este confinamiento, pero no, tenemos que cuidarnos, tengo que pensar en mi hermano, tengo que pensar en los niños, en mi familia, de no contaminarla, tengo que pensar en mí mismo, de no contaminarme, tengo que cuidarme para los demás, porque siendo feliz yo hago feliz a los demás. Mis hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios en esta mañana, la cual estudiamos, y que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros.